Bienvenidas amigas y amigos de Ecuador y del mundo. Este es un conversatorio entre los medios digitales y el expresidente del Ecuador, el economista Rafael Correa Delgado. Nos acompañan en este conversatorio Jonathan Amaru de Contrastes TV desde la ciudad de Quito, Jaime de la Cruz de Ecuador en directo desde la ciudad de Guayaquil, Lenin Palma de Visión Digital Informativa de la provincia de Manabí, Daniel Moreno de Centro y Río TV de Chimborazo desde la ciudad de Riobamba y quien les habla, Joana Ortiz, en representación de Radio La Calle desde la ciudad de Quito. Economista Rafael Correa, bienvenido, gracias por aceptar conversar con nosotros, qué gusto saludarlo. Vamos a iniciar en este conversatorio con el contexto nacional, luego abordaremos también parte de lo que está pasando en el mundo. En los últimos días se han desarrollado en Ecuador una serie de allanamientos por parte de la Fiscalía como parte de las investigaciones que se realizan por la adquisición de insumos médicos en los hospitales públicos que en medio de la pandemia y del dolor que estamos viviendo los ecuatorianos han sido comprados con precios sumamente elevados, abusando de los recursos públicos. Expresidente, ¿cómo califica usted estas acciones de la Fiscalía? Y le hago esta pregunta considerando que algunos de los investigados por estos hechos fueron denunciados justamente por usted hace 3 años. Bienvenido, economista. Johanna, muchas gracias por esta entrevista. Un abrazo a Maru, un abrazo a Jaime, un abrazo a Lenín, a Daniel y a la patria entera a través de estas plataformas digitales, medios alternativos de comunicación para romper la hegemonía de esos grandes medios que son los grandes cómplices de la tragedia nacional, porque ellos mantuvieron a Moreno donde está solo por destruir a Correa, no les importó destruir a la patria, lo reconoció Lazo, dijo, por priorizar lo político, perseguir, eliminar a Correa, no les importó dañar la economía, ¿no? Y aquí están las consecuencias. Sobre lo que tú me preguntas, mira, yo de esa fiscal no creo absolutamente nada. Diana Salazar es una corrupta, fue puesta ahí por Trujillo. Recuerden que trabajó en el gobierno de Moreno como director de la UAFE, la Unidad de Análisis Financiero. Fue puesta ahí para proteger a Moreno y perseguirnos a nosotros, a tal punto que hace más de un año, cuando hay corrupción, alguien tiene la plata, porque así es sencillo, no hay dónde perderse. Entonces, debe estar en algún lugar la plata, si no, es cuento lo de la corrupción. Bueno, la plata de Moreno ya se sabe que está, desde febrero del 2019, se sabe que está en la cuenta 100-4-10-71378 Balboa Ban Panamá. De hecho, él reconoció la cuenta, pero dijo que es de su hermano. ¿Cómo va a ser de su hermano si se llama INA Investment? Irina, Cristina, Karina, por las 3 hijas. Entonces a otros con esos cuentos. Y después de un año, más de un año, la fiscal no ha abierto la cuenta. Por el contrario, sí metió preso a nuestra prefecta popularmente electa, acusada de rebelión, a Virgilio Hernández, a Cristian González. A mí me acusó de ser jefe de una mafia, se inventó sobornos donde no había, no busca la verdad, busca perseguirte, porque está puesta ahí para eso, con respaldo además de los gringos. Entonces yo no le creo nada a esa señora que además es mala, es incompetente y es corrupta. ¿Por qué hace esto? Otra pregunta que tienen que hacerse ustedes. Son 3 años que se sabe de esto, pero hace 3 años, julio 10, yo lo denuncié en el aeropuerto, julio 10 del 2017, antes de venir a Bélgica. Lo denunció Jorge Glass por escrito y verbalmente, por eso lo detuvieron, lo metieron preso, le robaron la vicepresidencia. Y después de 3 años hace este show y para cualquier fin objetivo, nadie está preso. Nadie está preso. Ya Bucaram está libre, nadie está preso, ¿no? Entonces, lo que buscan es tratar de transmitir la imagen de que ellos luchan contra la corrupción sin caiga quien caiga, como han puesto un hashtag, ¿no? Caiga quien caiga. Pero ¿acaso Bucaram asaltó los hospitales? Fue con una metralleta a apoderarse del hospital. Se lo dieron. Se lo dio Moreno, se lo dio Marapala Roma. Se han comprado conciencia, se han comprado votos en la asamblea, se han comprado apoyos políticos de la politiquería de siempre, todos unidos contra vosotros. Que no nos vengan con cuentos. Aquí sí hay una estructura criminal y el culpable es Moreno. Y verá que Salazar, que está para proteger a Moreno, perseguir a los correístas y hacer show para tratar de limpiar un poco la cara de este gobierno, verá que no va a hacer absolutamente nada contra los verdaderos cabecillas de esta mafia. Sí, hay corrupción por todos lados, pero son Moreno, la Romo, las altas esferas del gobierno. Expresidente, justamente hablando del tema de corrupción,
Si bien estos temas se han hecho más mediáticos, la compra de insumos médicos, los kits alimenticios que se están entregando también en medio de la pandemia a los sectores más vulnerables, tal vez los medios no han dado mayor relevancia a un hecho que se puede considerar también uno de los actos de corrupción más grandes de este gobierno, que es el pago de la deuda externa. Alrededor de 2.000 millones de dólares han salido del país entre marzo y abril, justamente por conceptos de deuda y por pagos a colaterales. ¿Por qué cree usted que priorizaron la deuda antes que destinar esos recursos para atender la emergencia sanitaria? Johanna, queridos jóvenes, pueblo ecuatoriano, la más grande corrupción, absolutamente ilegítima, aunque puede ser legal, hay cosas inmorales que lamentablemente pueden ser legales, es utilizar el poder político, no para el bien común. La razón de ser de la autoridad política es buscar el bien común. Desde el momento en que ustedes no buscan el bien común, sino el bien de los que lo rodean, de los grupos de poder a los cuales se deben, que lo sostienen, a sus cómplices, buscan el bienestar de sus cómplices, intereses grupales, están siendo corruptos, ¿no? Están utilizando mal el poder político. Y es la mayor forma de corrupción y la que más nos cuesta. Eso es lo que ha hecho este gobierno. No hay otra forma de justificar el crimen de haber pagado deuda cuando se nos moría la gente y no había ni para los ataúdes. No hay otra forma de justificar. Han gobernado estos 3 años en función de sus negocios. En la peor crisis de la historia del país no están buscando superar la crisis económica, sino imponernos el neoliberalismo. La ley de apoyo humanitario, la flexibilización laboral, vean, es parte del acuerdo con el fondo. La liberación de precios de combustible, parte del acuerdo con el fondo. En octubre casi se caen por subir el precio, por liberarlo para subir el precio. Ahora lo liberan para bajar el precio y al mismo tiempo dicen que necesitan ingresos y bajan el precio. Es porque el objetivo era liberar los precios para privatizar la distribución de hidrocarburos que ahora está en manos de Petroecuador. Y las privatizaciones que quieren hacer, el tren, que ya lo van a concesionar, correo, también es parte del acuerdo con el fondo. Y obviamente, como se ven esos grupos, a los banqueros, al capital nacional, transnacional, priorizaron el pago de la deuda a atender la emergencia. ¿Qué justifica técnicamente y éticamente que se diga, no podemos retrasar el pago de la deuda, pero sí se retrasa el pago de los maestros? Nada lo justifica, nada. Solo quién está en el poder, porque las políticas económicas, las decisiones políticas reflejan quién tiene el poder. Y el poder no los tienen los maestros, el poder no los tienen los trabajadores, el poder no los tienen las grandes mayorías, el poder lo tienen los banqueros, que son los tenedores de deuda, los grandes importadores, los grandes empresarios, que son los que tienen relación con este capital transnacional y con los acreedores del país. Y privilegiaron el pago de deuda. Y no fueron 324 millones como anunciaron en un momento, la amortización de los bonos 2020, sino que fueron 1.200 millones de dólares e incluso pagaron deuda anticipadamente. Eso realmente, en las condiciones del país, es un verdadero crimen. Por eso es necesario ganar las próximas elecciones, porque esta gente tendrá que responder ante la justicia. Muy buenas noches, señor presidente. Un fuerte abrazo desde este pequeño rincón de la patria grande, Chimborazo, Riobamba, para ir representando a Centro y Río TV. Un fuerte saludo, como le decía, allá al viejo continente, especialmente en Bélgica, donde se encuentra el compañero, no expresidente, sino compañero presidente. Le comento algo, señor. El día de ayer yo subí a mis redes sociales una especie de consulta. Mañana tengo una entrevista, un conversatorio muy importante con Rafael Correa. ¿Qué le pregunto? Tenía esa inquietud. Muchas personas me decían, si vas a hablar con el presidente Rafael, no le vas a preguntar del 11 de Melec o de los últimos títulos de Melec, aunque yo sé que no le disgustaría esa pregunta, pero a un economista, a una eminencia, a un erudito en el tema, obviamente que tenemos que preguntarle de economía. Esa fue la inquietud de las preguntas que más se repetían. Expresidente, yo le solicitaría un breve análisis y realizaba este contexto a fin de conversar sobre el famoso pago de la deuda externa, deuda ilegítima, realizando un antecedente desde Rafael Correa como ministro, allá por el año 2006, hasta el actual y nefasto ministro de Finanzas, Martínez, que prácticamente, no sé si cabe el término, pero unos chanchullos, unos pagos que no están realmente claros. Vamos desde este default, desde este castigo que sufrió en algún tiempo el Ecuador,
hasta prácticamente lo que estamos viviendo en este momento, depender del PIB, depender de la generosidad del Fondo Monetario Internacional, incluso depender de situaciones externas y globales y mundiales como el COVID. La palabra es suya, estimado Bueno, expresidente. primero, gracias por sus elogios, pero yo no me creo ni erudito ni eminencia. Sí, soy un profesional de economía y trato de ser responsable. Y sé lo que hablo y hablo lo que sé. Y siempre basado en estadística, en datos. En el país la ligereza de la discusión es terrible. Cualquiera dice cualquier tontería. 70.000 millones perdidos en corrupción, Chimborazo. 70.000 millones. En estos momentos el PIB es unos 100.000 millones de dólares. Cuando empezamos mi gobierno eran unos 45.000, es decir, en promedio habrá sido 70.000 millones. Sí, se perdió todo un PIB, la producción total de un año en corrupción. O sea, eso no existe, es imposible. Pero nos repiten esa tontería y dicen, ¿no? Y el estudio del BID no dice nada, se inventan tonterías. Entonces, exijan datos, exijan pruebas. Si no, nos roban la democracia. La democracia es la opinión pública expresada en reglas preestablecidas llamadas Estado de Derecho. Pero ¿qué opinión pública va a haber si en lugar de información tenemos manipulación? Y cualquiera dice cualquier cosa y se repite esa mentira, ahora le llaman fake news, ese anglicismo, las noticias falsas. Exijan pruebas, exijan datos, exijan seriedad, exijan profesionalismo. Si no, no mejoraremos la calidad de nuestra democracia y no saldremos de su desarrollo. Sin mejor democracia, no salimos de su desarrollo. Quisiera hacer otra acotación. Esta deuda no es necesariamente ilegítima. La que pagó Richard Martínez, ya les voy a explicar, sí. Pero en general, los bonos 2020, eso los emitimos en mi gobierno. A diferencia de la que yo renegocié en el 2008 y tal vez la renegociación más exitosa de la historia. Los otros países lo utilizaban de modelo, ¿no? Le ahorramos miles de millones al país. Pero esa deuda, que venía desde los 80, se había pagado 3 veces, los mismos negociadores eran tenedores de deuda, o sea, eran unos horrores que están en una auditoría de deuda, ¿no? Hicimos una comisión para revisar esa deuda y por eso dejamos de pagar. Ahora la circunstancia es diferente. Tenemos un motivo de fuerza mayor. No se está diciendo que la deuda es ilegítima, pero es obvio que hay un motivo de fuerza mayor. La más grande emergencia del último siglo a nivel planetario, y para mí, la más grande emergencia de la historia del Ecuador. Entonces, si con esos argumentos no dejamos de pagar deuda, ¿qué esperamos? Que Ecuador sea un gran cementerio. O sea, es perfectamente legítimo decir, señores, se nos caen pedazos el país, tengo los muertos en las calles, no puedo pagarle, renegociemos, condonen parte de la deuda. E incluso está en los códigos civiles de todos los países, motivo de fuerza mayor. O sea, si por motivo de fuerza mayor usted no puede pagar algo, no es que lo van a declarar insolvente, ¿no? Existen bancarrotas de ciudades como en Estados Unidos, se declaran en quiebra y no es que por eso van a aniquilar a la ciudad, van a dejarle de prestar para toda la vida. No, un juez decide qué puede pagar, qué no puede. En 1953 Alemania dejó de pagar su deuda externa porque estaba destrozada por la guerra y todo el planeta la ayudó. Entonces hay antecedentes, se llaman motivos de fuerza mayor. Y en lugar de aplicar este motivo de fuerza mayor, este agencioso representante de la Cámara de Producción, puesto ahí por Lazo, ¿no? De un gobierno que representa no a la gran mayoría, no representa a usted, no representa a los indígenas, no representa a los profesionales, no representa a los trabajadores, representa a las élites económicas de este país, especialmente a los banqueros, decide pagar deuda. En 2005, ¿no? Yo denuncié la deuda, denuncié cómo chantajeaban con deuda. 2008 renegociamos la deuda. 2020, plena pandemia, este señor paga hasta anticipadamente deuda. Y le decía, los bonos 2020, que tampoco había que pagar, sí es deuda legítima. Pero ¿qué es lo que pagó sobre todo Martínez? 200 millones en febrero, en marzo 500 millones y en abril se da de baja 1.000 millones. Para entender esto, el 2018 hace una operación que es de casino. Para que le presten 1.000 millones, como ellos mismos cerraron toda la fuente de financiamiento. Porque nadie está contra la liquidez. Pero esto de tener plata bajo el colchón es tonto cuando se te mueren por enfermedades perfectamente evitables los niños, cuando hay gente que no tiene que comer, cuando hay urgencia, que tienes que atender. Tener plata bajo el colchón es irresponsable. Si fuera tan inteligente, ¿por qué las empresas no tienen el fondito? ¿Por qué se quejan? No deberían estar despidiendo trabajadores, ¿verdad? Deberían aguantar 2, 4 meses cerrados porque ellos debieron tener sus fonditos debajo del colchón como le exigen al gobierno y al Estado. Y ahora culpan a Correa por no tenerlo. No lo hacen porque saben que es ineficiente, que hay otras formas de obtener liquidez en caso de emergencia.
y las teníamos, como en el 2016. Obtuvimos 2.300 millones de 32 fuentes de financiamiento. Las cerraron casi todas, mandaron al diablo, a China, al Banco de Inversión Europeo, al Fondo de Desarrollo francés, cerraron la fuente de financiamiento interno del Banco Central para depender exclusivamente del Fondo Monetario, y ahí están las consecuencias. Entonces, desesperados por falta de financiamiento, porque ellos mismos se pegaron un tiro en el pie, para prestar 1.000 millones en el 2018, cuando todavía no caía precio del petróleo, no había virus, nada, hace lo que se llama una operación repo, en español, ¿no? Que básicamente, se lee así en español repo, básicamente poner un activo, garantía, te prestan plata, pagan interés con la obligación de recomprar el activo, ¿no? ¿Cuál fue este activo esta vez? 2.400 millones en bonos. Para que te presten 1.000, pusieron 2.400 millones en bonos, emitió bonos el Banco de Finanzas, el Ministerio de Finanzas. Eso es como que para comprarte una moto pones de garantía tu casa, más o menos, ¿no? Es una estupidez. Pero no solo eso, con el mecanismo de margin call, llamada al margen. ¿Qué significa eso? Que si se pierde esa relación 2.41, tiene que completarla el gobierno. Entonces, como se desploman los bonos por la crisis, el gobierno pone, Richard Martínez pone en febrero y en marzo 700 millones de dólares. Ya había pagado unos 200 y pico millones, ¿no? Faltaban de pagar unos 40 millones. Entonces, había pagado 200 y pico millones de los 1.000 millones que le habían prestado. Tiene que completar, para guardar la relación de garantía con lo que prestaron, de 2.41, tiene que completar en febrero y en marzo como 700 millones, pero seguimos pagando interés. En realidad, ya solo nos han prestado 40 millones, 50 millones faltan por pagar, pero seguimos pagando interés sobre los 1.000 millones menos los 220 millones que había pagado. Es medio entrado, ¿no? Entonces, seguimos pagando interés sobre el gran saldo, porque los 700 millones que efectivamente se pagan, en efectivo se pagan, es solo para completar la garantía. No sé si me explico. Es una operación absurda, en donde el país ha perdido millones, y desesperado por eso, cuando ya ha amortizado 220 millones de los 1.000 millones, ha tenido que poner 700 millones y pico para guardar la relación 2.41, lo que hace poner 38 millones más en abril, y dice cerramos la operación, y por eso sale que se ha pagado 1.000 millones. No es que se dieron esos 1.000 millones cerrados, pero en febrero y marzo se dieron 700 millones, y en total en marzo salieron por deuda externa cerca de 1.200 millones, cuando el país se caía en pedazos. Realmente eso es criminal. Richard Martínez no solo tendrá que ser juzgado políticamente, tendrá que ser juzgado, ¿no?, legalmente. Tendrá que responder ante la justicia, porque lo que ha hecho es una operación de casino que le costó millones de dólares al país, absolutamente irresponsable, ¿no? Y en la peor crisis tuvo que pagar esa operación. Saludos, expresidente. Jaime de la Cruz, de Ecuador en Directo, le saluda. Gracias por invitarnos a este conversatorio. El gobierno del presidente Moreno acaba de nombrar a 3 exministros de Finanzas para que conformen un consejo económico y ayuden al Ejecutivo a superar la crisis. Esa es una de las preguntas que yo tengo, y le voy a dejar la otra pregunta, presidente. El 70% de la actividad económica está paralizada. ¿Cómo hacerle frente a la crisis y reactivar la economía del país producto de esta emergencia? Bueno, no da ni vergüenza, ¿no? Se supone que el jefe del equipo económico es el ministro de Finanzas, y cuando nosotros tuvimos problemas económicos, 2015, 2016, recuerden que en el 2016 tuvimos un terremoto de casi 8 en escala Richter, se desplomó el precio del petróleo a menos de 20 dólares, se apreció el dólar, Colombia nos depreció el peso en más del 70%, perdimos 1.100 millones en juicios contra Chevron, contra Occidental, nos podían embargar los activos a nivel mundial. El jefe del equipo económico fui yo mismo, porque era la primera vez en la historia que un economista era presidente de la República. No le vamos a exigir eso a Moreno, pero el jefe del equipo económico es, en ese entonces, el Ministerio Coordinador de Economía. Lo eliminaron. Bueno, entonces el ministro de Finanzas. Reconocen su ineptitud y tienen que llamar gente del sector privado para formar este Consejo Económico. ¿Dónde se ha visto? ¿Pero en qué manos estamos? ¿Qué legitimidad democrática tiene esta gente? ¿Y qué gente? Pablo Lucio Paredes, que no da puntadas sin hilo, yo sabía que era un error eso, porque el tipo es más que calculador, en vez de pupilas tiene signo de dólares, lo conozco bastante bien, ¿no? Entonces, sabía que no se iba a meter en eso. Pero ese tipo es un diletante en la política ecuatoriana desde los 90. Usted vea que con Sixto Durán Ballén fue secretario nacional de planificación. En ese tiempo se llamaba CONADE, Consejo Nacional de Desarrollo. Si son tan genios, ya debieron sacarlo por su desarrollo, si hace 30 años están ahí.
y son los que nos llevaron a la quiebra. Augusto de la Torre fue economista, gerente del Banco Central, me parece, con Maguad, del grupo de economistas que quebraron el país, tuvo que huir del país, irse a Washington, por supuesto. El Banco Mundial a su vez lo va a premiar. Y Fausto Ortiz, esto lo debe saber el país. Fausto Ortiz era mi ministro de Finanzas, un tipo de derecha. A mí no me importa derecha, izquierda, con tal de que sean técnicos y sigan mis instrucciones. Pero el 2 de julio del 2008, me acuerdo perfectamente porque era el partido final de Copa Libertadores Liga Fluminense, yo encerré al equipo económico y otras personas. Estaba ahí, por ejemplo, el doctor Juan Falconi, que siempre luchó contra los Isaías, Vilma Salgado. En Carondelet quité hasta los celulares para que no se filtrara una operación que íbamos a hacer, que era embargar las empresas, cerca de 200 empresas de los Isaías, que seguían impunes. Se habían ido debiendo centenares de millones de dólares y nadie se había atrevido a incautar sus empresas por la deuda con el Estado. Bueno, nosotros sí nos atrevimos, pero preparando esa operación para que no se filtre la información, los tuve a todos en Carondelet, hasta sin celular. Y era ministro de Finanzas Fausto Ortiz. Y cuando hablamos de lo que íbamos a hacer, incautar las empresas de los Isaías por las deudas que tenían con el Estado, entró en pánico y renunció, se fue ese rato, se fue, abandonó el cargo, porque él trabajaba con los Isaías. Responde esa gente, en otras palabras. En ese equipo económico, Pablo Lucio ya dijo que no iba a estar, no, pero es de la misma jorga. Augusto de la Torre, pues es de los economistas de Maguad, y Fausto Ortiz, de los economistas de los Isaías. Está completo el equipo. Pero es una verdadera vergüenza que un gobierno reconozca su ineptitud y tenga que llamar a un equipo económico de afuera. Entonces, ¿para qué tiene ministro de Finanzas? Bueno, Richard Martínez es un inepto, pero ¿para qué lo tienen? Sobre cómo recuperar la economía, mire, no hay fórmulas mágicas. Espero que entiendan que esto es una situación durísima. El virus no lo inventó el gobierno, la catástrofe sí, catástrofe sanitaria y catástrofe económica. Todo el planeta va a sufrir una fuerte recesión. Crisis la podríamos llamar. América Latina va a crecer 5.3%, de acuerdo a la CEPAL. Va a aumentar 3 puntos el desempleo. Esos son como 12 millones de desempleados en América Latina. Otros 4 puntos, por ahí tengo la cifra, nos va a aumentar la pobreza, ¿no? Eso significa que van a ser como 30 millones de latinoamericanos que vuelven, lastimosamente, a una situación de pobreza. Pero lo grave es que Ecuador, de acuerdo a la última estimación del Banco Central, va a crecer casi el doble, casi 10 puntos. Para poner en perspectiva esto, ¿ya? En el 99, muchos de ustedes son jóvenes, no se van a acordar, muy jóvenes, pero la gente de mi generación, los migrantes, se van a acordar bastante bien. En el 99 decrecimos 4.7%. Ahora vamos a decrecer el doble. No quiero asustarlos, pero es la verdad. Y no va a haber la válvula de escape llamada migración, porque en la crisis internacional, y ya hay visa Schengen, que no había en el 99, para entrar a Europa, ya todas las barreras contra la migración que ha puesto Trump y en general los gobiernos de Estados Unidos, entonces la crisis va a ser durísima. No se podía evitar en internacional, sí se podía mitigar. Entonces, y es tan fácil, o sea, economía es sentido común. El problema es que la política económica no es solo técnica, es política, como su nombre indica. Depende de quién está en el poder. Entonces, lo primero, si se está desangrando la economía porque se derrumba el precio del petróleo, salen dólares y no entran, es poner un torniquete pues, para que no se desangre el paciente. No han hecho nada. No han subido un arancel. Flexibilizaron el impuesto a la salida de divisas. Porque son ellos pues, los especuladores. Porque son ellos los grandes importadores. Segundo, no vamos a salir sin costo de esta crisis, pero que paguen los que más tienen. Tenían que cobrarle a los bancos que el año pasado, sin virus, sin caída del precio del petróleo, decreció ya la economía por el mal manejo, pero estos señores rompieron récord de utilidad. Ecuatorianos, mundo entero que me escucha. Los banqueros en el 2019, cuando decreció la economía a 0.5%, cuando todos perdían, la gente no encontraba trabajo, había menos ingresos, el tendero vendía menos, los banqueros ganaban más que nunca. Ganaron más de 600 millones de dólares, que para una economía como la ecuatoriana es brutal. Nunca han ganado tanto. Solo Lazo, con el Banco de Guayaquil, ganó cerca de 70 millones de dólares. Solo Fidel Egas, dueño de Teleamazonas, cloaca con antenas puesta al servicio del peor gobierno de la historia, ganó más de 200 millones de dólares con Daimler, con Banco del Pichincha y con Banco Rumiñahui. ¿Por qué creen que esa gente lo cuida a Moreno a toda costa? Entonces, y más aún, esa plata la mandaron fuera del país. En lugar de cobrarle a los banqueros, en lugar de cobrarle a los ricos, como hicimos en 2016, pusimos un impuesto de 0.9% a los patrimonios de más de $1 millón.
lo que hacen es despedir empleados públicos, reducir sueldos, permitir que las empresas voten trabajadores, que les reduzcan el sueldo, la jornada a la mitad con esa ley de apoyo humanitario, en que básicamente le dijeron, arréglense entre ustedes, es decir, que el pez grande se coma el pez chico, cuando la regla de oro era proteger empresas y empleo. Eso cuesta, ¿no? Hay que financiarlo, pero ya les di una fuente de financiamiento, cobrarle a los más ricos, financiamiento del Banco Central y buscar financiamiento internacional para crédito a las empresas, copago de la planilla, pues si un restaurante ha cerrado 2 meses, tiene 10 trabajadores, no le puede exigir que siga pagando a los trabajadores. Entonces puede el Estado pagar una parte, como se ha hecho en otras partes del mundo, pero eso cuesta, hay que financiarlo. Le he dado la fuente de financiamiento. No hicieron nada, nada. Entonces la crisis no la creó el gobierno. Hay crisis planetaria. Pero mientras el planeta va a caer en un barranco, nosotros vamos a un precipicio con este gobierno. Ese es el problema. Las medidas técnicas para evitarlo están, pero es un problema político más que técnico. ¿Quiénes están en el poder? Los que perdieron las elecciones ganaron el poder. Hoy nos dominan por la traición los banqueros, los grandes empresarios, los representantes del capital transnacional, Estados Unidos. Y ellos lo que van a hacer es proteger sus intereses y que se muera la gente, que se quede sin empleo, no les interesa mucho. Buenas tardes, expresidente. Es un gusto tenerlo en Contrastes TV. Es un gusto tener esta conversación con usted. Y la pregunta que le voy a hacer en el ámbito económico parte de 2 premisas, expresidente. Primero, el Producto Interno Bruto se reducirá en un 8.1% este año y el Producto Interno Bruto per cápita pasará de $6.700 a $5.512 aproximadamente. La otra premisa, presidente, es la reducción del presupuesto en educación y en salud, aproximadamente por $1.100 millones. A partir de esas premisas, la pregunta se fundamenta en esto. Usted decía en su gobierno, en diálogo con otros economistas, que es más importante la inversión del Estado, mucho más importante la inversión que tener el dinero en los denominados fonditos. Economista Correa, ¿cuál sería la opción económica para reactivar la economía, para solventar toda esta crisis económica y sobre todo para solventar la crisis del desempleo en el Ecuador? Muchas gracias. A ver, preciso algunas cosas, ¿no? La última estadística, la última estimación del Banco Central es 9.56% el decrecimiento. Sí, eso nos lleva a un PIB de 5.512, que es el nivel del 2012. Es decir, ya estamos hablando de una década perdida para el desarrollo. PIB per cápita no es sinónimo de desarrollo, pero es el principal indicador, individualmente hablando, el principal indicador de desarrollo. No nos engañemos. Claro, puede ser es un promedio el PIB per cápita, puede ser que el 10% de la población se esté llevando toda la plata a Miami, ¿no? Y el 90% está en la miseria, y decimos hay desarrollo porque subió el PIB. Pero en general, pues es un buen indicador de desarrollo y individualmente, per se, el más importante, ¿no? Entonces, vamos a volver a tener un PIB per cápita en 2012. Estamos hablando de la década perdida para el desarrollo y temo que si se siguen haciendo tan malas cosas va a ser la década, la generación perdida para el desarrollo. Y ejemplo de lo que se está haciendo mal, tú lo has dicho, 1.100 millones en reducción en educación. Eso incluso es inconstitucional. En el estado de excepción, tú puedes sacar plata de todos lados, menos de educación y salud, lo dice la Constitución. Pero ya esto no sirve ni para nada, ni para enderezar tal vez una mesa. Tal vez servirá para enderezar una mesa, pero ¿cuántas veces han roto la Constitución con la complicidad de la prensa? No pasa nada. Sacada, mira, 41, artículo 41 de la Constitución. Se reconocen los derechos de asilo y refugio. El Estado respetará y garantizará el principio de no devolución. Textualmente lo dice la Constitución, la rompieron. Primera vez en historia que un gobierno permite a una policía extranjera que entra a su propia sede diplomática a capturar a un asilado. Primera vez en historia. Esto se estudiará después de 2 siglos, como el gobierno que permitió a la policía británica capturar dentro de su embajada en Londres a un asilado. Pero además es ruptura de la Constitución y no pasa absolutamente nada. Con la reducción del presupuesto de educación están rompiendo nuevamente la Constitución. Declarado el estado de excepción, la presidenta o presidente de la República podrá, primero, decretar la recaudación anticipada de tributos. Esto no han hecho. Eliminaron, por el contrario, el anticipo del impuesto a la renta, o ya se olvidaron. Eliminaron el IVA para papel periódico, para comprar a los medios de comunicación, para tenerlo en el bolsillo. Eso es corrupción. Lo que decíamos al inicio con Johan, la peor corrupción. Usar el poder político para beneficios grupales. Dicen que Correa los 12 ingresos, que necesitan plata, y eliminan el IVA para papel periódico, para congraciarse con el Universo, el Comercio. ¿Okay?
no anticipan recaudación de tributos. Ellos podrían capturar todas las utilidades empresariales anticipando impuestos por los próximos 4 o 5 años. Y yo creo, grandes males, grandes soluciones, que dada la circunstancia tan dura actual, y va a venir más duro todavía, nadie puede declarar utilidades en estas circunstancias. Eso debe ser capturado por el Estado y distribuido, por ejemplo, a las empresas que necesitan apoyo para no despedir trabajadores. Pero el segundo punto, utilizar los fondos públicos destinados a otros fines, excepto los correspondientes a salud y educación. Lo dice la Constitución. No pueden tomar plata de la educación. Y es lo primero que hacen. Entonces están sacrificando, ya tenemos una década perdida. Vamos a tener una generación perdida con estos, perdónenme la palabra, criminales, traidores. Que un traidor ya es una persona, lo peor es la traición, es una persona que no tiene principios, es capaz de cualquier cosa. No necesariamente es corrupto, aunque estos también son corruptos, pero es una persona sin principios, que tú puedes esperar de ella cualquier cosa. Si ella traicionó, si traicionó a uno, traiciona a todos, si traicionó una vez, traiciona siempre. Tomás Borges, comandante sandinista, un hombre extremadamente agudo, ya falleció, era embajador en Quito, de Nicaragua, decía, tenía frase lapidaria, ¿no? Siempre se puede confiar en los traidores, no cambian nunca. Un traidor no tiene principio, es capaz de cualquier cosa. Esta gente, por defender intereses, está manejando muy mal la crisis y está sacrificando no solo una década, sino una generación para el desarrollo. ¿Qué hacer para evitarlo? Ya creo que respondí esa pregunta anteriormente. Hay una serie de medidas técnicas, pero el primer paso, tratar de mantener el empleo, tratar de mantener las empresas, tratar de mantener el ingreso para que se mantenga por la actividad económica. Segundo paso, evitar fuga de divisas. No están haciendo nada. Están haciendo lo contrario y nos llevan directamente a un precipicio. Economista, sí, disculpe que le enfatice la pregunta. Es momento de asumir responsabilidades, dijo usted. Las responsabilidades del gobierno actual, también las responsabilidades del gobierno suyo economista. ¿Cómo explica, por ejemplo, el hecho de que no haya previsto una emergencia como esta y no hayan previsto esos fondos, esos fonditos que denomina usted, esos fonditos petroleros para solventar una crisis como esta, que, bueno, es imprevisible, pero llegó y nos está poniendo en jaque a todos los ecuatorianos? Y a propósito de eso, expresidente, el gran problema de la economía ecuatoriana en este momento es ese problema de la balanza de pagos, decía un economista. Explíquenos un poco cómo sucede eso, por favor. Eso es correcto. Ese economista que te digo eso sabe las cosas. Porque por ideología te dicen el problema es fiscal. No, también hay un problema fiscal. Pero el principal problema es el sector externo. Se está desangrando la economía, tienen que controlar fuga de divisas y no están haciendo absolutamente nada porque son ellos mismos que sacan los capitales. Sobre lo primero, sí, esto ha venido de nuevo, como siempre, ¿no? La publicidad, la propaganda, echarle la culpa al correo. Ahora la culpa son los fonditos. Los fonditos se eliminaban en 2005, antes de mi gobierno. ¿No? Cuando yo era ministro de Economía, Alfredo Palazzo. ¿Te acordabas de eso o no? 15 años después, es culpa de los fonditos, que estamos locos. Primero. Segundo, recordemos que eran los fonditos. Cuando se construye el OCP, el oleoducto crudo pesado, aumenta 35% la producción petrolera, aumenta en miles de millones el ingreso petrolero, que nos impone el Fondo Monetario y agenciosamente acepta Gustavo Noboa y Luis Gutiérrez. Que toda esa plata vaya para ese fondo, FEIREP se llamaba, donde el 70%, no se dejen engañar, era para pago de deuda. Primero solo externa, después externa e interna. Éramos el único país del mundo que anticipaba. Este año tenemos 600 millones para comprar deuda. Se vendían con premio nuestros bonos. O sea, si lo compraron a 100, los vendían a 105. Se hicieron ricos los tenedores, que eran los propios ecuatorianos, los propios allegados al gobierno. Ustedes no se olviden de eso, por favor. No se dejen engañar, no repitan las cosas. Verifiquen, infórmense. 2005 se eliminaron esos fondos. 15 años después es culpa de esos fondos, que estamos locos. Segundo, 70% era para deuda. 20% ahorro y contingencia, para emergencia, que también era cuando no se pudiera pagar deuda. Solo 10% era para educación y salud. Es decir, con los contratos de participación que yo renegocié cuando fui presidente, de cada 100 barriles solo quedaban 20 para el pueblo ecuatoriano, porque el resto se iban en costos y de utilidades para las empresas. Solo quedaban 20 para el pueblo ecuatoriano. De esos 20, 14 se iban para pagar deuda. 4, supuestamente, cuando haya emergencia, que también era cuando no se pudiera pagar deuda. Y solo 2 iban a educación y salud del pueblo ecuatoriano. ¿Tú crees que alguien que entienda algo de economía va a permitir una barbaridad así? Tercero, ¿no? Tú dices, no nos preparamos para la crisis. ¿Qué estás hablando? Solo en Guayaquil hicimos 2.000 camas hospitalarias. Sin el hospital del Guasmo, 500 camas. Sin el hospital de Monte Sinaí, 500 camas.
sin el hospital del IES, en Los Ceibos, más de 500 camas, sin el hospital universitario, en el potencial de 120 a 400 camas. Guayaquil fuera un gran cementerio. Imagínate un momento, la emergencia, la cuarentena, con cortes de energía, como los tenía yo en el 2007. Claro. Sin camas hospitalarias, como las tenemos en el 2007. Todavía faltan, ¿eh? Pero se avanzó muchísimo. Sin internet, no había, era muy escasa la banda ancha, la fibra óptica. Sin el ECU 911, ¿cómo decir que no nos preparamos? A tal punto que en el 2016 el país reaccionó muy bien, porque había gobierno. El problema está en otro lado, no hay gobierno. Destruyeron todo en 3 años. Pero no caigan en la trampa de echarle la culpa a Correa cuando tenemos evidente negligencia criminal y somos el país que peor ha manejado la pandemia en el mundo entero, ¿no? Ah, pero de todos modos se pudieron mantener los fonditos. No, se debió mantener liquidez. Lo que estamos diciendo es que hay que manejar inteligentemente la liquidez. En el 2016 tuvimos un terremoto de 8 en escala Richter. En pocos segundos tuvimos más de 600 muertos. A nadie le faltó identificación, ataúd, sepultura digna. Se perdieron $3.000 millones. $3.000 millones. Y en pocos días conseguimos 2.300 millones, sin tener fondito bajo el colchón. Que dicho sea de paso, si hubiera el fondito bajo el colchón, se lo hubiera utilizado en esa emergencia y a todo el mundo no lo tuviéramos ahora. Pero la cuestión es echarle la culpa a Correa, ya decir cualquier barbaridad y echarle la culpa a Correa. Pero ya no caigan en esa trampa. ¿Y por qué pudimos obtener 2.300 millones? Porque no hemos dicho que no se requiere liquidez. Hemos dicho que esos fonditos son hasta criminales cuando tiene falta de educación, de salud, cuando tiene falta de necesidades básicas, satisfacer necesidades cuando necesitas, satisfacer elementales cosas. Noruega puede tener tal vez un fondito sin mucho costo de oportunidad, pero aquí los niños se nos mueren todavía de gastroenteritis, de dengue, por falta de agua potable. Entonces es criminal tener la plata bajo el colchón. ¿Qué nos pasa, pueblo ecuatoriano? ¿Qué nos pasa, periodismo? ¿No? Entonces, no decimos que no se requiere liquidez, decimos que es tonto tener la plata bajo el colchón. Y ese rato conseguimos 2.300 millones de dólares, porque teníamos 32 fuentes de financiamiento que cerraron en su gran mayoría. Estos tipos, ¿cuántos han insultado a China? Y ahora están de nuevo de rodillas. Ellos sí de rodillas frente a China. Y por último te decía, pero por favor, Mauro, o sea, reflexiona un poco y hazle reflexionar a tu oyente. Si son tan buena idea los fonditos de emergencia, ¿por qué los primeros en tenerlos no son las empresas? ¿Dónde están los fonditos de las empresas? ¿Por qué piden ayuda al Estado? ¿Por qué votan trabajadores? Si deberían tener fonditos para aguantar 3, 4 meses esta emergencia, si era tan inteligente tener fonditos. Porque saben que es ineficiente y le imponen al Estado cosas que ellos nunca harían. Porque lo único que quieren es un Estado para ordeñarlo como vaca amarrada, ¿no? Entonces, lo que no hacen ellos, quieren que lo haga el Estado. Es una incoherencia. Sabemos lo que hacemos, sabíamos lo que hacíamos. Usted está comparando al país. Y gracias a lo que hicimos, Ecuador tiene cómo responder en algo a esta pandemia. Economía. ¿Sabes cómo voy aquí? Los colegas, usted está comparando al Ecuador, al Estado ecuatoriano, con una empresa privada. Nosotros estamos diciendo que la crisis es sanitaria y se ha solventado con la inversión en el campo sanitario, con la construcción de hospitales y demás. Pero, economista, la crisis también es económica, también es de desempleo. También es la crisis de las empresas que necesitan lo que usted dice, liquidez. Entonces, le pido por favor que no tome como acusación y que le estamos echando la culpa a Correa, porque no es así. Estamos haciendo preguntas legítimas del periodismo. Estamos haciendo preguntas, expresidente, para que usted nos responda precisamente, porque nosotros somos periodistas independientes, no estamos bajo ningún interés aquí. Entonces necesitamos respuestas sobre todo. Entonces, comparamos al Estado ecuatoriano a nivel macroeconómico con una empresa privada. ¿Cómo es eso? Oye, te estoy dando respuesta, pero para empezar debemos ser precisos, bueno. Estás criticando eliminaciones de fondos del 2005, entonces hay que dar toda la información. 15 años después, están buscando cómo justificar el desastre al que nos llevó este gobierno, porque el virus no lo produjo el gobierno, el desastre sí. Y no estoy comparando el sector público con el sector privado en general, no saque de contexto mis palabras. Estoy comparando esta lógica del manejo de liquidez, que ahí sí debe ser lo mismo. Si para época de vaca flaca, de emergencia, el Estado debe tener plata bajo el colchón, ahí sí es exactamente la misma lógica a nivel micro. Para emergencia, para época de vaca flaca, las empresas debían tener plata bajo el colchón. Y no la tienen, porque tener plata bajo el colchón es ineficiente microeconómicamente en el sector privado y el sector público, y macroeconómicamente, porque la clase A1 de macroeconomía es movilizar de la forma más rápida, más eficiente, el ahorro a la inversión. Y tener plata bajo el colchón es ahorro inmovilizado. Es ineficiencia macroeconómica e ineficiencia social.
Gracias, Joana. Bueno, economista, saludos desde Manabí y también quienes hacemos Visión Digital Informativa y Alfaro TV Canal 2. Se considera Manabí la bastión popular de la Revolución Ciudadana. Así lo dicen también quienes están o quienes pertenecen a este movimiento de Rafael Correa, para decirlo así. Economista, se acercan las elecciones o estamos a puerta de las nuevas elecciones para elegir al nuevo presidente del país y a los asambleístas. Haciendo este análisis de la economía, que usted y los colegas también lo desarrollaban muy a menudamente, ¿qué le espera al nuevo gobierno luego de esta crisis y que la economía del país está muy caída? Y también quisiera preguntarle si a futuro se podría hacer alianza con Jaime Nebot en su partido, en su movimiento economista, ya que usted mencionaba antes que lo apoyaría para que tomara la rienda del país en esta crisis. Mira, el próximo gobierno no le tocará administrar un país sino ruinas. Y yo ya no me engaño. O sea, yo cuando emitió el decreto de emergencia el 16 de marzo de este gobierno, hice un video y dije, pese a la criminal persecución de este gobierno de Moreno, es momento de la unidad, hay que tener autoridad, hay que apoyar el estado de emergencia. 10 días después no habían dado un centavo para el estado de emergencia. Llamaron a aislamiento, y la gente que se gana el pan día a día en Guayaquil tenía que escoger entre morirse de hambre en la casa o arriesgar la vida con el coronavirus, pero ir a buscar el pan de cada día. No hicieron un respaldo en cuanto a distribución de alimentos, que era lo elemental, para que funcione el aislamiento, la cuarentena. Había que traer pruebas, o sea, en los protocolos para enfrentar la pandemia era aislamiento, pruebas, más pruebas para detectar la red de contagio. Dijeron que venían 2 millones de pruebas. Era falso. Todavía no han hecho las 100.000 pruebas que se vieron hace 2 meses. Y el daño está hecho. ¿No? Ya miles de muertes es por culpa de la negligencia de esta gente. No equiparon los hospitales. No había respiradores. Habían votado médicos, miles. Habían reducido el presupuesto de salud. Acabaron el convenio con Cuba por fundamentalismo ideológico, por odio, por destruir a Correa, porque era obra de Correa. 400 médicos cubanos regresaron en diciembre a Cuba. Entre ellos, como más de 70 epidemiólogos, siempre me equivoco, epidemiólogos, ¿no? Tan necesarios en este momento. Entonces, realmente fue un desastre, ¿no? lo que hicieron. Y el próximo gobierno, ¿no? El próximo gobierno le va a tocar administrar bien. La situación es extremadamente difícil y lamentablemente hemos enfrentado, Dios quiera, la mayor parte de la crisis sanitaria, pero se nos viene una crisis económica extremadamente dura, extremadamente fuerte. Y yo no me engaño, después de ver todo lo que se ha visto, la negligencia criminal, con este gobierno vamos directo al precipicio, tiene que dar el paso al costado. Si me hubieran hecho caso cuando se vio una represión sin parangón, ya tendríamos nuevo gobierno, democrático, constitucional, artículo 130, 148 de la Constitución. Prefirieron los muertos, los 1.300 heridos, los 1.200 detenidos, mantenerlo a Moreno para que siga persiguiendo a Correa. Y hoy lloramos lágrimas de sangre, porque tenemos la peor crisis de la historia con el peor gobierno de la historia. Y con este preámbulo, o sea, diciendo lo que va a recibir el próximo gobierno, va a recibir ruinas, esto va a ser durísimo, no hay soluciones malas. Pero una cosa es caer en un barranco, otra cosa es caer en un precipicio, y todavía podemos evitar irnos al precipicio. Pero con este preámbulo te contesto la segunda pregunta. Como yo no me engaño, y algo de experiencia tengo, y algo de información, dije pues enseguida, después de 10 días de que no habían dado un centavo para la crisis, para la emergencia, después que mintieron con los 2 millones de pruebas, después que dijeron que no había plata para equipar los hospitales, pero sí pagaron 1.200 millones de deuda, el gobierno tiene que irse. Este gobierno no tiene ni capacidad ni voluntad para atender la crisis, ¿no? Y no me equivoqué. Ahora se demuestra que lo que quiere es imponernos el programa del Fondo Monetario, el neoliberalismo, las privatizaciones, y no superar la crisis, con el menor costo sobre todo. Pero en todo caso, enseguida dijeron, Correa quiere desestabilizar, la venganza, Correa, el odio, sus intereses políticos, sus ambiciones políticas. Entonces pongan al peor anticorreísta, con tal de que hay una propuesta para que no caigamos en el abismo. Y dije, si quieren, pongan a Jaime Nebot y lo respaldamos para que no caigamos en ese abismo hasta las elecciones de febrero. Ya tenemos un pacto con Jaime Nebot. Eso es falso. Y nunca pactaremos con los socialcristianos. Yo no he hablado con Jaime Nebot. De hecho, en los últimos años, la única vez que lo vi, hace 6, 7 años, fue en la inauguración del edificio de Contraloría con Poli, que él sí era amigo de Poli. Poli no era mi amigo. Pero ahora resulta que Poli es mi pana del alma. Pero en todo caso, nosotros no tenemos ningún acuerdo con el Partido Social Cristiano.
No tenemos, yo no tengo ningún acuerdo con Jaime Nebot y la anticipo. Yo creo que es el momento de unidad, hacer el frente más amplio de salvación, porque ya se trata de salvar la patria, recuperar la patria. Nos están matando a la patria, pero hay líneas rojas de las cuales ya no se puede volver. Los cómplices de la tragedia nacional, los que apoyaron a Moreno, pese a la ineptitud, a la corrupción, a desbaratar el Estado, los que participaron de ese reparto de la patria para el botín entre piratas, esos no podrán venir al frente. Jamás estaremos con ellos. Y uno de ellos es Nebot y el Partido Social Cristiano, que han co-gobernado con Moreno. Economista, usted dice, unidad, pero ¿hay esa unidad en la Revolución Ciudadana, en Compromiso Social, economista? Bueno, Compromiso Social nos dio espacio para participar. Recuerda que nos robaron Alianza País en forma absolutamente ilegal, ¿no? Expulsaron entre gallo y medianoche a la mitad de la directiva para reemplazarlo y tener mayoría. Así nos robaron Alianza País. O sea, es algo increíble. Seguimos siendo la principal fuerza. Alianza País era el membrete, pero la fuerza es la Revolución Ciudadana, el capital político. No nos dejaron inscribir. 3 veces lo intentamos. A la principal fuerza política del país. Lo intentamos como revolución alfarista. ¿Sabes lo que dijeron? Alfaro no era de izquierda, era liberal. Tratamos de registrarnos como Revolución Ciudadana. No, ese es el lema de Alianza País, tampoco puede. Primero fue como Revolución Ciudadana y después Revolución Alfarista. Por último, recogimos más de 400.000 firmas en pocas semanas para inscribir un movimiento que ya tenía las claves, ya tenía las hojas para recoger firmas, que se llamaba Maná. Se inventaron otra directiva para crear un conflicto y no poder inscribirnos. Entonces, frente a todo eso, ¿no? Gracias a Dios nos dio espacio Compromiso Social y estamos participando con Compromiso Social. Si Revolución Ciudadana no tiene partido propio, sino que estamos con Compromiso Social Lista 5 y de ahí llamamos a esta gran unidad nacional. Presidente, hace 2 años escuchábamos a un precandidato a la presidencia de la República actual que desde una tarima pedía el voto para el 7 veces sí. Decía que había que decir sí al trabajo, sí al progreso y sí al cambio. ¿Cómo analizar ese discurso en este momento que debemos cientos de miles de trabajadores desempleados? ¿Qué candidato era? Creo que usted ya lo identifica. Bueno, es que toditos lo dijeron, toditos estuvieron contra nosotros, todos. Eran 36 partidos políticos y organizaciones sociales, solitos contra Revolución Ciudadana. Y por si acaso, dentro de esos partidos estaba Justicia Social, Lista 11. ¿Sabe quién es ese partido, no? De Pamela Martínez. Si esta señora, cuando dejó de ser asesora mía, empezó a recibir plato de Brecht de otros lados, ella sí, de forma corrupta, para fondear un partido con su esposo Jimmy Salazar, que apoyó a Moreno. Eso nunca han dicho. Para apoyar a Moreno, para apoyar a 7 veces sí, por favor. En todo caso, ya a nadie le queda duda que fue el gran engaño, que nosotros dimos la verdad, y engañaron esos politiqueros, engañaron los medios de comunicación, nos dieron muchas cosas. Acuérdense que con la ley de plusvalía se iba a reactivar la construcción, que el problema era la ley de plusvalía. Cuando la ley de plusvalía controlaba la especulación de tierra, el principal problema para el desarrollo inmobiliario. Pero nos engañaron y derogaron la ley de plusvalía y sigue estancada la construcción. La pregunta 2, ya solo faltaba mi foto y número de cédula, era para inhabilitarme como candidato. Y no era mi deseo eso. ¿Pero por qué se puso la reelección, no la reelección, la postulación indefinida? Precisamente para evitar lo que hemos visto. Porque no hubieran hecho ni la 10ª parte de lo que hicieron. Recuerda que ya el descalabro total fue a partir del 7 veces sí, con el Trujillato, que se tomó todas las instituciones, se declaró emperador. De ahí vino el desastre total. Jamás se hubieran atrevido a hacer eso, ni la 10ª parte, si sabían que yo me podía presentar en las próximas elecciones como candidato presidencial, porque no tendrían dónde esconderse, ¿no? Entonces, ellos lo sabían. Por eso, la pregunta 2 fue para inhabilitarme, pero lo hicieron retroactivamente. Las leyes rigen para el futuro. Aquí le hicieron regir desde el 2008. Pero la pregunta 3 era, bueno, otras preguntas por engaño. Todas eran engaños. No había una pregunta sincera. Yasuní, solo 300 hectáreas se va a explotar. Si siempre lo dijimos. Máximo se explotarán 1.000 hectáreas de 1 millón, la 1000ª parte. En verdad, muy probablemente se exploten solo 500. Y si van bien las cosas, se explotarán solo 300. Efectivamente son solo 300. Hicieron votar para que el pueblo ecuatoriano decida que sean 300. Ya estaba decidido. O sea, es el engaño. El populismo penal, el que roba, peculado, de por vida inhabilitado, que lucha contra la corrupción. ¿Saben lo que eso significa? Que un violador, asesino en serie, tendrá máximo 40 años de pena y podrá después presentarse de candidato a presidente. Pero un joven de 18 años que recibe una coima de $500
no podrá ser en su vida ni presidente ni vocal de junta parroquial. O sea, son irracionalidades. Y todo le puede decir así. La lucha contra el abuso infantil, o sea, utilizar a los niños como carnada para que la gente vote 7 veces sí. Entonces, pero la pregunta, Pepa, el golpe de Estado, fue la pregunta 3. Pero ya era un golpe de Estado con la pregunta, puro engaño, las principales cosas estaban en el anexo, gente puesta a dedo, un consejo transitorio por Moreno, pero además se robaron funciones, porque lea la pregunta, por ningún lado se le daba atribuciones al consejo para nombrar funcionarios, y eso es lo que hizo Trujillo para, sin vergüenza ese, para apropiarse de la patria. Ser un hombre más nefasto, político mediocre, que lo que hicieron hacer próceres de la independencia, poco menos, pero bueno, ya está en el lugar que le corresponde en la historia. Todo el mundo se ha dado cuenta, se cayó la venda de los ojos. Entonces, 7 veces sí fue el punto de inflexión para destruir a la patria. Y ya creo que todos tienen claro que dijimos la verdad, fue un gran engaño y fue el principio del fin del país. Señor presidente, dejando a un lado estos álgidos temas políticos y centrándonos en un sueño que nació, sin temor a equivocarme, allá por el año 1989 en Lovaina la Nueva, emular esta ciudad del conocimiento, emular esta ciudad de cultura en Ecuador, en un pueblo muy cercano a Quito, Urcuquí. Este sueño que comenzó como Yachay Universidad, posteriormente, o digamos, al mismo tiempo como Yachay Empresa Pública, hoy bautizado como Siembra EP, se ha interrumpido muchas voces, como usted bien lo manifestaba, muchas voces que no entienden que precisamente para el ámbito educativo, para el ámbito superior, para el ámbito del conocimiento, de la sabiduría, no es necesario instalarse en grandes urbes, sino más bien nacen alejados de estas ciudades ruidosas y se instalan en lo apacible de la naturaleza, y sobre todo también teniendo en cuenta que este cantón está apenas a 20 minutos de una gran ciudad como Ibarra. Regreso al inicio, estimado presidente. Se suspendió este sueño. Tal vez en el momento una amarga pesadilla, pero cuando se recupere la patria, regresará también digamos, esta gran obra que nació en la década de la Revolución. Bueno, me alegro que esté también informado, porque sí, el modelo de Yachay es Lovaina la Nueva. Yo vivo a 15 minutos de Lovaina la Nueva, que es la única ciudad que se ha fundado en los últimos 300 años en Bélgica. En verdad no se fundó la ciudad, se fundó la universidad, con 800 habitantes. Hoy tiene 30.000 habitantes fijos y 70.000 de población flotante. Tiene 4 parques industriales alrededor de alta tecnología, donde hacen práctica los estudiantes, pero donde hacen pasantías, y hay colaboración e investigación de industrias con la universidad, y ya es una ciudad, ya hay gente viviendo, mucha gente viviendo, y el inicio fue Lovaina. Si Moreno hubiera sido presidente de Bélgica, que es primer ministro en 1968, Lovaina jamás hubiera existido, porque lo que hubiera hecho, como los mediocres hacen, critican todo y nunca hacen nada, está mal construido esto, todavía hay fallas en la construcción, todavía, 50 años después, ¿ya? Todavía hay problemas constructivos, porque se hizo muy rápido Lovaina, porque fue un conflicto que hubo acá. Acá hay 2 comunidades, la flamenca, la walona, que habla francés, la otra habla holandés. Entonces tenían la Universidad Leuven, la original, en la parte flamenca, y los flamencos dijeron, bueno, aquí se enseña en flamenco y no en francés, y tuvieron que a toda velocidad construir la Universidad Francesa, por eso se llama Lovaina la Nueva, ¿no? Entonces hubo fallas, también hubo mucha imaginación, aquí falta mucho terreno, entonces todo es subterráneo, parqueaderos, todo. En Yachay tenemos 5.000 hectáreas, acá solo son 1.000 hectáreas, porque optimizan el terreno, no, pero allá dijeron que era un elefante blanco. En todo caso, si Moreno hubiera sido primer ministro belga, no existiría Lovaina la Nueva. O sea, eso indigna, o sea, porque por último, si no sabes, calla, pero lo más peligroso es la ignorancia atrevida, ¿no? Que no saben y se imponen y dan sus criterios sin sustento. Entonces, es mezcla de ignorancia, de odio a Correa, como Yachay era un hombre de Correa, había que acabarla, y de intereses creados. Empecemos por lo tercero, eso deben saberlo ustedes, los periodistas. Le entregaron todo el sector universitario a las universidades privadas. Cenecit está en manos de las universidades privadas. Agustín Albán, secretario de Ciencia y Tecnología y Educación Superior, es dueño de una universidad privada a distancia que funciona en México y la va a instalar en Ecuador. Es primo hermano de Carlos Ortega Maldonado, dueño de la Universidad Espíritu Santo. Universidad, por ejemplo, que tiene Facultad de las Artes, Facultad de Arte. Cuando le reducen el presupuesto a la Universidad de las Artes estatal creada por la Revolución Ciudadana,
que probablemente tenga que cerrar sus puertas, están mejorando pues el negocio de la Universidad Espíritu Santo. Entonces todo está en función de los negocios privados. Entonces no es solo ignorancia, no es solo Díaz Correa, son intereses creados y le hace un gran daño al país. El país y América Latina, pónganse a pensar, los políticos no van a estar pensando en ganar las próximas elecciones, en cuántos puestitos tengo en la asamblea, o peor aún, en la corrupción, en base de mi fuerza política, cuántos hospitales me dan, cuántos espacios. Debemos pensar cómo sacar a nuestro país de su desarrollo, 200 años, llevamos a su desarrollo, empezamos nuestra vida republicana casi al mismo tiempo que Estados Unidos. Ellos son desarrollados hace un siglo, más de un siglo, son el país más exitoso de la historia y nosotros seguimos en su desarrollo. Seguimos con tonterías, discutiendo banalidades y buscando ganar las próximas elecciones, no las próximas generaciones, ganarlas para el desarrollo, para el progreso. Entonces, no saldremos de su desarrollo sin mucho más talento humano, sin ciencia, tecnología creada y aplicada. Por eso la importancia de Yacha era un sueño. Yo lo dije, el proyecto no es lo más importante de mi gobierno, no era el más caro, el triple caro es Coca-Cola Sinclair, pero el más importante de mi gobierno y para mí de la historia del país. Pero como era Díaz Correa, había que boicotearla. Felizmente sobrevive, porque los chicos son tan brillantes, son chicos brillantes, lo mejor. Yacha tiene una tasa de aceptación menor que la de Harvard. Harvard tiene una tasa de aceptación del 10%, Yacha está en 8%. ¿No? Son chicos de un talento enorme. Yo hablaba siempre con los profesores de todas partes del mundo, gente, ha habido hasta candidatos a premio Nobel, contentísimos con los muchachos. Ya toda esa gente se fue. Por ejemplo, aquí hay un biólogo, un griego, ¿no? Spiros, que ya regresó con su esposa, porque harto de que la persecución, de que Contraloría incluso hasta el ticket de avión, eso no está acostumbrado los académicos a nivel mundial, decentes, no están acostumbrados a persecuciones de un tonto como Celi. Entonces, han boicoteado por todos los medios, pero sobrevive Yacha. Y espero que sobreviva para recuperarla, porque no es solo la universidad, es todo ese desarrollo industrial, agrícola, también hay una parte muy importante para el desarrollo agrícola, para el nuevo INEAP, incluso ahí tenía que ir CENESID y la mayoría de los institutos de investigaciones del sector público. Por supuesto no va a ir el Instituto Oceanográfico, ¿no? Pero sí van a ir otros institutos, INEAP, por ejemplo, ¿no? Porque hay sinergias, en investigación hay sinergias, se complementan las cosas, hay externalidades positivas. Entonces es bueno tenerlos juntos. Pero todo eso lo pararon. Eliminaron, ya cerraron Siembra también, que era la que construía. Ahí siempre hubo también un debate, que la misma universidad tenga el presupuesto para construir, hay una empresa aparte. Creímos que lo mejor era una empresa aparte, ahí vino el tercermundismo. Como entonces a pelearse entre ellos, eso vino de mi gobierno, ahora que maduremos en esa cosa, porque damos oportunidad también para que los otros tengan argumentos para dañar todo, destruir todo, parar todo. En todo caso, sobrevive Yacha y ojalá siga resistiendo para recuperarla cuando recuperemos la patria, pero sin ciencia, tecnología, sin mayor talento humano, no saldremos de su desarrollo. Uno de los grandes desafíos de América Latina, que hay que hablarlo claro, entre las 100 mejores universidades del mundo no hay ninguna latinoamericana. Somos el 6% más o menos de la población mundial y no tenemos ninguna universidad ni el 1% entre las 100 mejores. Entonces es un desafío para toda la región, que Ecuador lo empezó a enfrentar, pero ya nos retrocedieron. Ojalá sobreviva Yacha y la recuperemos algún día. Economista, en el mismo ámbito de la educación, creemos, muy conscientemente estamos convencidos de que la educación es el camino para salir de la pobreza, por ejemplo, o para salir de todos los problemas que atañen al Ecuador históricamente. El gobierno de Moreno ha reducido cerca de $900 millones a la educación ya. ¿Cómo garantizar el acceso a la educación superior de los estudiantes actualmente que cursan la secundaria? ¿Y cómo garantizar sobre todo el derecho de todos los ciudadanos ecuatorianos a acceder a la educación y por ende acceder a nuevas oportunidades para salir de la pobreza, economista? Primero quería decirles que tal vez revise esa cifra, ¿no? El porcentaje, tal vez estamos en un 10% de la población mundial, peor todavía, los latinoamericanos. Y no tenemos una sola universidad entre las 100 mejores. Miren, no hay fórmulas mágicas y debemos ser coherentes, pero ese es el problema, ese es uno de los factores de su desarrollo. No somos coherentes, no relacionamos causa-efecto, ¿no? No tomamos decisiones adecuadas. Corrió un criminal, le quitó los 1.400 millones de subsidio al IES. Nosotros, como tenemos un gran corazón, le ponemos de nuevo los 1.400 millones de subsidios. Claro, gran corazón con la plata llena. Pero todos salen todas las correas salen del mismo cuero. Es como que si para tapar un hueco en el barco, hagan otro hueco en otro lado del barco. Acaba por hundirse el barco, es un solo barco. Entonces, ahora
eso aumentó el déficit fiscal, no han podido pagar ese subsidio, cuando el IES tenía exceso de liquidez. Pero explícale eso a la gente. Y no, y salen los defensores, que ellos son los buenos, contra uno que es el malvado, ¿no? Que está contra los viejitos, contra los jubilados. Mientras tengamos ese nivel tan primitivo de debate, no salimos adelante. O sea, mira, yo he pasado estos años, en el tiempo que me han dejado, ¿no? Porque 31 juicios penales, persecución, gasto mi tiempo en defenderme, de esfuerzo socialmente inútil, ¿no? Porque no van a lograr destruir, ¿no? Pero cuánta energía hacen gastar, ellos cuánta energía gastan en lugar de trabajar por el país. Pero he tratado de ponerme al día en cuestiones de desarrollo. Estoy más convencido que nunca de unos factores determinantes, para eso que te decía, que se llama el gran enigma del desarrollo. ¿Por qué Estados Unidos se desarrolló? ¿Por qué el norte del Río Bravo se desarrolló, el sur del Río Bravo no? Y una de las respuestas sin duda es la calidad de la política. Porque tú puedes definir política como la forma racional en que una sociedad toma sus decisiones de acción colectiva. Y así como es importante la acción individual, el emprendimiento, la innovación, la acción colectiva, por ejemplo, frente a esta pandemia, cómo cuidarnos mutuamente. Pero tomar decisiones, yacha, apoyar, hacer carreteras, que es primero, hacer hidroeléctricas si tienes escasos recursos, o hacer puertos. Son las decisiones de acción colectiva, ¿no? Eso se toma a través de procesos políticos, pero tomamos las peores decisiones, porque tenemos la peor política y los peores políticos. Entonces hay que rescatar la política, esto nos enseña también esta pandemia, pero en todo caso tenemos que tomar adecuadas decisiones y tomamos recurrentemente las peores decisiones. Tú me has dicho cómo garantizar derechos a todo el mundo, educación, universidad. No hay forma de garantizarlo, pero sí hay maneras, ¿no?, de tratar de buscar ese objetivo y no hacer exactamente lo contrario. Y que nadie se engañe. Para garantizar los derechos debemos tener base productiva. Eso significa incrementar productividad. Pero aquí también quieren aumentar productividad sin industrialización, porque sale la CONAIE, Alberto Acosta, diciendo eso es industrialismo. Entonces, peyorativamente, el industrialismo, desarrollismo, sin aprovechar nuestros recursos naturales no renovables, porque eso es extractivismo. Y créeme que no conozco ningún país que haya salido de su desarrollo haciendo cerámica o artesanía, ¿no? Entonces, debemos ser coherentes. ¿Queremos derechos? Sí, hay que buscar que todo el mundo tenga acceso a la educación, a la salud, a la universidad, pero para eso se necesita base productiva. Para tener base productiva se necesita alta productividad. Para alta productividad se necesita adecuada industria, adecuada tecnología transversal, en agricultura, en industria, en todos lados, y aprovechar nuestros recursos naturales no renovables. Con eso reactiva la economía y con eso generas empleo también, y empleo de calidad, porque no es cualquier empleo, no es empleo en condiciones de esclavitud, empleo para una vida digna. Economista, en el mismo punto de educación, esta semana se iniciaron ya las clases en el régimen Costa y en la zona rural de Manabí, para ser específico, en Manta, en Lihuiqui, y también en una parte de la zona norte de Manabí, en Plebe el Faro, hay estudiantes que suben las montañas, incluso árboles, para poder tener este acceso a la educación. Sin embargo, esto se pudo evitar desde su gobierno, y se pudo evitar también en este gobierno de que están peligrando incluso hasta la vida estos estudiantes que quieren superarse con el estudio. Mira, nosotros resolvimos muchas cosas, pero no es que pudimos resolver todo, era imposible. Y ningún país ha resuelto todo. Te aseguro que en Estados Unidos alguien se queja de un problema similar. El problema es la dimensión, ¿no? En Ecuador hay demasiado. También es algunas veces la falta de planificación urbana. Por ejemplo, tú tienes la Amazonía, 44% del territorio nacional y 5% de la población. Y tienes comunidades muy dispersas. ¿Cómo da buena educación? Entonces nosotros hicimos Unidad del Milenio, incluso con alojamiento para los estudiantes, residencia, que puedan viajar, por ejemplo, de lunes a jueves, dormir ahí, alimentados por el Estado, tengan más horas de clase diarias, y viernes, sábado y domingo van a regresar a sus comunidades. Pero hasta un cambio cultural. Se requiere políticas de Estado. Y este gobierno desbarató todo y le llamó a esas escuelas elefantes blancos. Y están ahí muchas abandonadas. Y abrieron las escuelas unidocentes, la peor educación para los más pobres. Entonces, lo que sí es claro es que yo no he visto ningún esfuerzo coherente para tratar de mitigar esos problemas. Bueno, se entiende que con la pandemia, yo creo que es correcto que se trate de iniciar clases lo más rápidamente posible, que los niños pasen aislados, en cuarentena, desocupados, es un problema para las familias, para ellos, se atrasan en sus estudios, se ponen a hacer cualquier cosa, le hacen la vida imposible a los papás no pueden salir a trabajar.
Entonces, si era conveniente que empiecen las clases, si hay el peligro todavía de contagio, que empiecen por internet, pero había que preparar pues, al sistema. Y por el contrario, querían cerrar los infocentros, y no los cerraron, pero lo dejaron sin presupuesto, que para el efecto es lo mismo, ¿no? Entonces, había que abrir más infocentros para que los chicos que no tengan internet, computadora en su casa, puedan ir con todos los cuidados, con distanciamiento social, a esos infocentros. Hay que hacer un sistema mixto, como se hace en Bélgica. Aquí también ya abrieron nuevamente las clases. Entonces, hay algunos que pueden seguir las clases virtualmente, pero otros pueden ir a la escuela, pero ya no son 30, son 10 y pueden estar distanciados y el maestro les da clase. Había que hacer un sistema mixto y para aquellos, para minimizar la gente que tenga que ir presencialmente a clases, ¿no? Respaldar, apoyar la parte de internet, la parte de equipo electrónico. Es muy caro dar computadoras, todo el mundo dice cualquier cosa, computadora para cada niño y la plata, y hay otras prioridades, pero sí se podía estratégicamente hacer infocentros para que los niños que no tengan internet, computadoras, puedan ir allá a recibir sus clases, además de, como le decía, ese sistema mixto, de que si ya no son 30, si no solamente 10, puede haber un adecuado distanciamiento y se les puede dar clase presencial. Expresidente, le decía que lo voy a llevar al sur del país, a mi querida Loja. Hace 4 años se inauguró el Teatro Nacional Benjamín Carrión, se inauguró también el primer Festival Internacional de Artes Vivas de Loja, que fue un evento importantísimo, sobre todo para los lojanos, cómo recuperamos ese sentido de pertenencia a una ciudad cultural y artística como es Loja. Hace unas semanas, al inicio de esta pandemia, el alcalde de la ciudad anuncia la suspensión de este evento, que ya iba a ser su 5ª edición. ¿Qué opinión tiene usted sobre esto? Considerando también que desde el ámbito de la recuperación del ánimo social, el festival iba a ser sumamente importante para poder recuperar un poco la esperanza en medio de la crisis en la que estamos. Cabe indicar que tenía una entrevista en la radio municipal de Loja y es el alcalde que ordenó que suspendieran la entrevista, ¿no? Lamentable y vergonzoso, además, presidente. Es vergonzoso, ¿no? Y me parece increíble que un alcalde con el cual trabajamos, Bailón, ¿no? Se permite esas cosas, ya descarado, ¿no? Y estamos hablando de aire de libertad. Sí, mira, Johanna, es lo que le decía hace un momento. No hay visión de largo plazo, o sea, qué mediocridad de políticos que tenemos. Y me parece increíble. O sea, yo como alcalde de Loja, lo último que haría es suspender el festival ya solo en caso indispensable. O sea, trataría de protegerlo hasta el último segundo. Pero como era obra de Correa, Bailón, lo primero que hizo fue suspendamos el festival, hasta con alegría, parece que le gustaba, creyendo que el daño me hace a mí. El daño se lo hace a Loja. Y tú has dicho, eso reivindica a Loja como capital cultural, la cuna de Benjamín Carrión, tiene el teatro más moderno del país, y por si acaso, no sé si te acuerdas, Johanna, esa era una obra de la prefectura, que estaba tan mal hecha, en obra gris, que tuvimos que derrumbar todo y hacerlo de nuevo. Pero no era obra nuestra. Pero en lugar de ponernos a llorar, a quejar, echarle la culpa al anterior, nos pusimos a trabajar para que Loja tuviera su teatro, y tiene el teatro más moderno de todo el país, en reconocimiento de ser la capital cultural por haber sido la cuna de ese gran ecuatoriano Benjamín Carrión. Entonces, obviamente, eso rescata mucho la identidad lojana, la reivindica como capital cultural, pero no es solo eso. Esto era parte de toda una estrategia, y eso es lo que no entienden. La mediocridad de la política, jóvenes, rompan esa mediocridad de la política. Eso no lo entienden. O sea, en Ecuador y en América Latina, en tierras de ciegos, el tuerto no es rey, es loco. Uno era el loco, porque no lo entiende. Esto es parte de toda una estrategia para desarrollar la industria cultural. Industria que en otros países, como Estados Unidos, es importantísima. Creo que tiene 10-11% del PIB. ¿Ya? En Argentina, creo que tiene 6-7%. En Ecuador, si llega al 0.5% es mucho. ¿Qué es la industria cultural? Las artes vivas, el teatro, ¿no? La danza, la música, las orquestas, los conciertos. ¿Qué más? Las editoriales. ¿Qué más? La producción cinematográfica. Todo eso tratamos de impulsar, pero estratégicamente, con un plan de desarrollo, con visión, seguramente con falla. Esto es un proceso, hay que irlo perfeccionando. Pero, por ejemplo, con la ley de cultura, se reorganizó todo el sector cultural. Antes los conservatorios eran cosas aisladas. Nadie sabía, entendía bien quién lo dirigía. A veces los municipios. No, todo eso se organizó. Se creó la Universidad de las Artes, precisamente para profesionalizar el mundo artístico y desarrollar
esa industria. Apoyo muy importante, vean las producciones cinematográficas durante mi gobierno, ¿no? Realmente se rompieron paradigmas, hicieron producciones muy buenas y faltaba todavía fondeo, por ahí se cometieron algunos errores estratégicos, en lugar de dispersar los fondos, 50.000 por acá, 10.000 por acá, es mejor dar 200.000 para 4 o 5 buenas producciones, en lugar de dar 5.000 para 30 producciones mal hechas, ¿no? Esto es un proceso de mejoramiento, pero había la recta intención, había los objetivos, había el plan, había la visión. Esta gente ni lo entiende. Creen que es un festival aislado para los lojanos. No te imaginas cuánta oposición yo tuve de los quiteños, de centralismo, por hacer el Festival Loja, hasta el punto que lograron en parte su objetivo. Camino a Loja y repartieron plata por otro lado, cuando había que concentrar toda la plata en el festival, que fue al inicio un éxito, ¿no? El Festival de Aviñón tiene 70 años, fundado por Jean Vilar, creado por Jean Vilar. Y te aseguro que al inicio no era tan bueno como el de Loja. O sea, íbamos a pasos agigantados a posicionar el Festival de Loja como un festival internacional. Yo estuve en el primer festival, fue maravilloso el ambiente que se vivía en las calles, en los teatros remodelados, el Teatro Bolívar, en el nuevo Teatro Benjamín Carrión. Era espectacular el ambiente, las obras, las presentaciones de altísimo nivel. Los chicos de los colegios fueron en campamento, lindísimo. En vez de irse a Punta Cana, en República Dominicana, fueron a Loja, conocieron Loja, participaron del festival, acamparon, socializaron, y felices los chicos, disfrutando del arte. Y todo lo echan al traste, ¿no? Entonces esto era parte de un proyecto global, desarrollar la industria cultural, que podemos hacer muchísimo. Hablan de modelos sustentables de desarrollo, que no al extractivismo, que no al industrialismo. Bueno, cuando se quiere desarrollar la industria sin humo, industria cultural, no la entienden y también lo dañan. Ese es el problema. Ese es el problema de Ecuador y de América Latina. La pésima calidad política de la política y los políticos que nos mantienen a su desarrollo. Una pena que se pierda ese festival. Ojalá se lo pueda hacer este año de todas formas. Si hay peligro, obviamente hay que suspenderlo, pero que no se pierda ese festival, no solo por Loja, por todo el país, porque es parte de este gran proyecto de desarrollar la industria cultural. Gracias, presidente. Cristóbal, ¿podemos bajar el volumen del video, por favor? Si acaso, Johanna, dentro de la industria cultural también están las editoriales, ¿eh? O sea, las editoriales, pues, los libros, que la gente tiene que leer más, y eso puede generar puestos de trabajo, actividad económica, pero no se lo entiende. Todo eso era el proyecto de desarrollar la industria cultural. Sí, lamentablemente incluso el teatro se quedó sin director, despidieron a técnicos ahora, hace unas semanas. La Orquesta Sinfónica de Loja no tiene un director musical, les quitaron la partida justamente porque Andrea Vela, no sé si recuerda Andrea, era la directora de esta orquesta, pero se tuvo que ir. Sí, sí, y se tuvo que ir De las artes, tiene formación en música, tiene formación en artes plásticas, tiene formación en cine y tiene formación en literatura para desarrollar esa industria editorial, que también nos falta tanto. Entonces, esto era parte de un plan global, pero no tenemos política de Estado, no tenemos visión de largo plazo, y así estaremos siempre atrapados en el subdesarrollo. Expresidente, justamente vamos a tratar ya otro bloque que lo hemos llamado las desigualdades que estamos viendo en el mundo. El asesinato de George Floyd en Minneapolis, Estados Unidos, por parte de la policía ha provocado un estallido social que ha revelado las desigualdades existentes en ese país. Este no es un hecho nuevo, es un hecho frecuente, incluso estadísticamente se comprueba que está atado al color de la piel, pues los ciudadanos afroamericanos tienen 3 veces más posibilidades de ser asesinados por policías que cualquier otra persona de piel blanca. Vamos a ver un video que ha preparado la producción de este conversatorio para luego recoger sus reacciones, economista Correa.
please. As we see, that camera person just got shot. He clearly has press on his helmet right there. They're sighting us in, dude, guys. But this is proof. Let's go. Molly, you okay? Okay. Jesus Christ! Get down! On your wrist! Put it down and put it down. Directly at us! No justice, no peace! 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 Bueno, expresidente, habíamos visto un video relacionado a lo que sucedió en Estados Unidos, pero creo que tenemos que aterrizar también a lo local y a cómo la discriminación también ha estado presente desde el Estado, por ejemplo, con los hermanos venezolanos que llegaron al país hace algún tiempo, o con hechos como lo que sucedió, el asesinato que sucedió en Mascarilla, me parece que es el sector, hace algún tiempo, ¿no? Entonces, analizando el tema internacional, pero también aterrizándolo un poco a lo local, ¿qué reacciones puede tener usted sobre lo que está sucediendo en Estados Unidos y también aterrizándolo un poco más a lo que ha sucedido en el país? Mira, el tema concreto de los venezolanos, es lo que te decía hace un momento, ¿no? A veces no relacionamos causa con efecto, actuamos muy contradictoriamente, y gente buena por el miedo, por la manipulación. Entonces la xenofobia que se desarrolló contra los venezolanos, también por la campaña mediática, por las torpezas del presidente Moreno. Imagínate si se generara la misma xenofobia con nuestros hermanos ecuatorianos en España, en Italia, en Nueva York. Es una locura. Pero si hay el principio, no hagas otro que no quieres que te hagan a ti. Es una locura. Pero hay mucha gente, incluso buena, que tiene xenofobia, tiene aversión a los venezolanos. Sobre la discriminación, mira, las élites latinoamericanas en eso fueron más inteligentes que las élites gringas, porque allá tuvieron esclavitud, y qué feo que son esclavitud, ¿no? Para eliminar la esclavitud, al menos formalmente, tuvieron que enfrentarse a una guerra civil y casi se partió durante 3 o 4 años. Estados Unidos, felizmente la Unión venció y se volvió a unificar Estados Unidos, si no tendríamos 2 Estados Unidos, los Estados Unidos del Norte y los Estados Confederados del Sur. Pero eso le costó hasta la vida a Abraham Lincoln, ¿no? Luego, pues, le llamaron democracia a eso, pero un siglo más duró la segregación formal, hasta que la eliminaron en los años 60, la lucha por derechos civiles, le costó la vida a Martin Luther King. Nuestras élites fueron más inteligentes, nunca formalmente tuvieron esclavitud en época republicana, nunca hubo leyes de segregación, nunca hubo un apartheid como en Sudáfrica, pero solo era suficiente darle la peor educación a los más pobres para tenerlos siempre excluidos, para tenerlos siempre dominados, ¿no? Y hacer un sistema donde los méritos no importan, las capacidades no importan, sino el abolengo, el apellido, ser de ojitos claros, rubio, altito, piel clara, ¿no? Y mantener sus argollas sociales, sus escuelas privadas y el resto que vea cómo se educa, sus barrios privados, sus clubes privados para casarse entre ellos. Entonces fueron más inteligentes la élite latinoamericana. Pero obviamente, aquí hay una gran discriminación, siempre ha habido segregación, la movilidad social es prácticamente nula. ¿Qué significa eso? Eso tal vez se puede considerar, para mí, es uno de los principales indicadores de desarrollo, la movilidad social. ¿Qué significa? Que el pobre, que nace pobre, en cuna pobre, pero que es talentoso, pueda pues, al final de sus días gozar de un buen nivel de vida. Pero aquí, nace indígena, nace negro, y así sea Einstein, vas a morir, naciste en la pobreza y moriste en la pobreza. Hay altísima probabilidad de que muera en la pobreza. Por el contrario, el que nace en cuna de oro, con la herencia del papi, herencia que yo quise poner impuestos y hasta los que nunca iban a tener herencia se le iban a protestar, qué pena, ¿no? Y jóvenes salían a protestar por la herencia que iban a dar sus papás, qué pena, qué vergüenza, sentí vergüenza de ellos. Pero en todo caso, los que nacen en cuna de oro, por inútiles que sean, así no vayan a universidad, no acaben, es que son buenos emprendedores, buenos empresarios,
Claro, con los contactos, pues el tío, el cuñado les compra las cosas y con los contactos se arregla todo en América Latina. Tiene, por inútil que sea, ¿no? Prácticamente es nula la probabilidad de que muera en la pobreza. Morirá igualmente en ataúd de oro. Nació en cuna de oro, tendrá ataúd de oro. Entonces la movilidad social es prácticamente nula porque hay un sistema que discrimina, que excluye, a través de diferentes mecanismos, pero sobre todo la peor educación para los más pobres. Ustedes fueron más inteligentes que los gringos. En todo caso se les derrumba, ¿no? Esto de hecho fue el detonante, o sea, la piedra no se rompe. Si tú le das 99 golpes a una piedra y en el 100º golpe se rompe, no se rompió por un golpe, el último, se rompió por los 99 anteriores. Esa era una bomba de tiempo que ya no aguantaba más, porque son modelos supuestamente exitosos que esconden muchas contradicciones, como el chileno. Chile es el ingreso per cápita más alto de América Latina. Mira cómo está estallando ese país. Gente que está harta de tanta desigualdad. Sí, han disminuido pobreza, pero pobreza también es un concepto relativo. O sea, ya no soy pobre, ya tengo para comer, tengo una casa, pero todavía vivo endeudado para mandar a mi hijo a la universidad porque son universidades privadas, para pagar la educación porque son escuelas privadas. Mientras que los ricos no saben qué hacer con tanta plata, porque tú te indigna tanta desigualdad. En Estados Unidos, ¿no? Los negros, o sea, la pobreza entre los negros es altísima, los guetos, la exclusión, la discriminación para los afros, pero también para los latinos, para los migrantes, etc. Hasta que estalló. El detonante fue la muerte de George Floyd, pero es el 100º golpe a una piedra que había recibido 99 golpes. Y esto estalló con el peor presidente que pudo tener Estados Unidos, con un psicópata como Trump, que en lugar de calmar las cosas, le echa leña al fuego. Ahora, tonto nuestro, tú dices que probablemente esto le dé más apoyo, porque nadie se engaña. Esto que a nosotros nos indigna, la gente humanista, progresista, hay mucho blanco, mucho caucásico de Estados Unidos de extrema derecha que lo aplauden. Vaya a darle bala. A los negros darle bala, a los que protestan, a los que saquean, por supuesto nadie está de acuerdo con el saqueo, con la violencia, pero saquen los militares y darle bala. Es lo que se cree, es la excepcionalidad, el excepcionalismo ni siquiera estadounidense, sino el excepcionalismo de los blancos de Estados Unidos, que creen que puede ir a bombardear y matar selectivamente, asesinar líderes de otros países. Ahí no es asesinato. Si Venezuela, Ecuador, alguien hiciera algo así, ahí sí son asesinatos. Pero ellos no son asesinos. Ellos están luchando para la libertad, ¿no? Y defendiendo dictaduras en nombre de la libertad. Pero dentro de Estados Unidos ese excepcionalismo de los blancos, primero creen que el mundo empieza y termina en Estados Unidos, y segundo se creen con derecho a todo, absolutamente todo. Se creen por encima del bien y del mal, se creen predestinados a todo. Entonces hay una derecha racista, violenta, fascista, que apoya a Trump, no se engañe. Hay un progresismo, o más bien un humanismo, que no se puede hablar de izquierda en Estados Unidos. Una socialdemocracia, ¿no? Socialdemócrata, que bueno, va a estar indignado con lo que está pasando. Pero hay una gran masa indiferente, que es muy miedosa, y que esto probablemente la define a favor de Trump, porque prefieren la seguridad a las justas reivindicaciones de los afro. Por último, yo no soy afro, ¿qué me importa? Me importa la seguridad. No hay gente mala necesariamente, es indiferente. Y creo que era Martin Luther King el que decía, no me atemoriza la maldad de los malos, sino la indiferencia de los buenos. Hay gente indiferente que solo busca su bienestar personal y no le interesa nada más, son tremendamente individualistas. Y frente a esta crisis, en que sienten en riesgo su seguridad, van a apoyar la seguridad, los derechos. Entonces cuidado que Trump no es tonto, probablemente está echando leña al fuego porque eso le conviene políticamente para su reelección en noviembre. Bueno, muchas gracias, presidente, por su tiempo el día de hoy. Le agradecemos pues por una vez más haberse conectado con los medios digitales. Muchas gracias. Y gracias a todos que estuvieron con nosotros. Gracias a todos ustedes, mucha suerte, cuídense. Todavía sigue la emergencia, cuídense, cuiden su familia y cuiden la patria. Un fuerte abrazo a todas y a todos. Gracias.